yo voy a grabar la sesión para poderla después subir al foro de novedades y que quienes no tengan la oportunidad de acompañarnos esta noche y este momentico puedan ingresar lueguito, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a empezar compartiendo pantalla para, ¿qué? Para entonces ir directamente a nuestra actividad. Vamos por acá, compartir toda la pantalla. Listo, ok. Entonces, nos encontramos en la unidad número 4, listo. Y en la unidad número 4 vamos a ingresar a la actividad 13 de tipo evaluativa e individual, ¿listo? Bueno, entonces la descripción de la actividad dice de la siguiente manera. La organización El Minuto de Dios tiene como referente de su identidad el aporte de 3 sacerdotes. San Juan Eudes, sacerdote francés del siglo XVII, fundador de la Congregación de Jesús y María, a que pertenecen los padres eudistas. Todos los padres eudistas de Uniminuto pertenecen a esta congregación. El padre Rafael García Herreros, fundador del Minuto de Dios, y el padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la organización Minuto de Dios. Ellos son los 3 personajes que fomentan preocupación por la educación de las personas de su época y emprendieron acciones innovadoras y eficaces para su desarrollo. Bien, entonces, ¿qué pasa en esta actividad? En esta actividad vamos a enfocar nuestro estudio en el reconocimiento de estos 3 sacerdotes eudistas, pero no vamos a reconocerlos de cualquier manera, los vamos a reconocer como esas 3 personas que aparte de dedicar su vida y su esfuerzo, hola Paula, aparte de dedicar su esfuerzo al servicio, también fueron muy especiales en una cosa, ¿cierto? Y esa cosita, esa especialidad que ellos tuvieron fue dedicado a la educación, ¿no? No fueron cualquier 3 sacerdotes eudistas o son cualquier 3 sacerdotes eudistas. Tienen ese punto en común los 3, pues que hoy en día lo tienen muchísimo, ¿cierto? Pero pues los vamos a tomar a ellos 3 como referentes. Son referentes de modelo de servicio y son referentes también para nosotros muy importantes en la medida en que se preocuparon muchísimo por la educación. Cada uno desde su época, cada uno desde su punto de vista, cada uno también desde sus posibilidades, cada uno desde su perfil, pero tienen ese elemento primordial, su gran preocupación por la educación. ¿Listo? Entonces, esta actividad va enfocada al reconocimiento de ellos 2 desde ese punto de vista, desde la educación. Bien, continuamos. Ahora, la actividad en la etapa de ver, que es la primera etapa, ya ustedes estarán un poco más relacionados con estas etapas porque ustedes ya hicieron por ahí una actividad de tipo formativo que tiene que ver con el enfoque praxeológico, ¿cierto? Como apoyo al modelo pedagógico de Uniminuto, y ustedes tienen por ahí ya entonces más relación de estas etapas, ver, juzgar, actuar y devolución creativa. Entonces, desde este contexto, la etapa del ver dice, para desarrollar el cuadro comparativo de esta actividad, visualice el video San Juan Eudes, fundador de la Congregación de Jesús y María. Lea el recurso Minuto de Dios, biografía del padre Rafael García Herreros. Y el artículo El galardón que hoy recibo es un reconocimiento póstumo a la memoria del padre Rafael García Herreros, padre Diego Jaramillo. Entonces, inicialmente tenemos estos 3 recursos, ¿cierto? Tenemos un recurso dedicado a cada sacerdote. ¿Cuál va a ser
nuestro granito de arena o bueno, con qué vamos a aportar un poco más. Cada uno de nosotros vamos a aportar un recurso o una referencia bibliográfica más. Es decir, en nuestro trabajo, cuando vamos a hablar de San Juan Eudes, ¿listo? Además de este referente bibliográfico que me presentan acá, ¿listo? Vamos a utilizar y a buscar en internet otro sitio, otra página, un blog, un video, ¿listo? Va a realizar una búsqueda en internet, ¿listo? Donde encuentre más información sobre San Juan Eudes y que le permita complementar la información que usted va a trabajar en el cuadro, ¿listo? Lo mismo vamos a hacer con la información relacionada con el padre Diego Jaramillo, ¿listo? Aquí en nuestra bibliografía básica tenemos un recurso, ¿vale? Además de este recurso, como mínimo, cada estudiante va a buscar un recurso más en la web que le permita complementar la información del cuadro relacionada con el padre Diego Jaramillo, ¿listo? Y para terminar, un recurso más que le permita complementar la información relacionada con el padre Rafael García Herreros. Entonces, estos son nuestros 3 recursos. Los voy a abrir un momento porque ahorita vamos a hacer una relación en cuanto a las referencias bibliográficas de nuestro documento que van a ser muy importantes en esta... El 19 de agosto celebramos a San Juan de Eudes. En esta, ¿qué? Van a ser muy importantes en la entrega de esta actividad. Bueno, veo que acá tengo un problema con, pero lo estoy teniendo ahorita. Ah, bueno, pero ahí se ve el texto bien. Con el contenido de la página del padre Diego Jaramillo, porque no se visualiza así, realmente se visualiza de una manera más completa. Bueno, ahorita la abrimos en otro navegador y verificamos si tenemos algún problema de navegador con respecto a ella. ¿Listo? Entonces, aquí en la etapa del ver, bueno, queremos que sea claro que además de los 3 recursos que nos presenta el aula, cada uno de nosotros vamos a buscar un recurso bibliográfico más para el estudio de cada sacerdote budista. ¿Listo? Bueno, con respecto a esta etapa del ver, de pronto hay alguna pregunta. Es claro en cuanto a que además de estos 3 recursos, tenemos que buscar un recurso más. Sí, Irlanda me dice que también le aparece así la página. Ahorita miramos Irlanda, sacamos el enlace y lo tratamos de copiar en otro navegador, porque yo ya lo había abierto en estos días que alguien, no sé si fuiste tú misma, me escribió al correo y me comentó que la página estaba presentando un error. Yo realmente estaba en la oficina, la abrí y no tuve ningún problema, pero ahorita volví a abrirla y me pasó. Listo, por acá también hay una que no me está cargando. Bueno, entonces por acá me dicen que hasta el momento todo está claro. Es decir, el mínimo de recursos bibliográficos que usted debe disponer en su documento son 6, ¿cierto? Los 6 que vienen en el aula, los 3 que vienen en el aula, más 6 más, que son de búsqueda por parte de usted, ¿listo? Que los puede aportar a usted para complementar. Bien, nos vamos nuevamente para el aula. Bien, ahora, de la etapa del ver pasamos a la etapa del juzgar. Dice, lea muy bien los recursos propuestos. Analice e interprete la información que estos recursos le brindan, puesto que para el desarrollo del cuadro comparativo debe tener en cuenta las características o diferencias principales entre los sacerdotes San Juan Eudes, padre Rafael García Herreros y el padre Diego Jaramillo Cuartas. Se recomienda que mientras realice la lectura tome notas o haga un esquema para ir estableciendo la relación entre la información.
Esta ayuda será de gran valor en el desarrollo de la actividad y le permitirá presentar un excelente producto que evidencie la aprehensión de conocimientos. ¿Listo? Entonces, la etapa del juzgar, ¿a qué me invita? La etapa del juzgar sencillamente me está invitando a apropiar, a estudiar los recursos, a realizar una lectura, un buen análisis de la información e ir extrayendo de pronto la información que yo vea y crea conveniente y me va a servir para el desarrollo de mi cuadro. ¿Listo? Es muy importante en esta etapa entender el cuadro que yo voy a escribir, que yo voy a armar, que yo voy a pensar, lo voy a escribir desde mis propias palabras, desde lo que yo entiendo. Es decir, básicamente si nos vamos un poquito a la normativa de APA, vamos a copiar y pegar textualmente, ¿listo? Vamos a parafrasear, ¿vale? Entonces, en el cuadro usted va a redactar con sus propias palabras lo que encuentra en las fuentes originales. Ahorita miramos la... Bueno, voy a parar un momento, voy a mirar el chat porque escucho por ahí que están escribiendo. Bueno, Daisy. Ay, Daisy me dice que se estaba cortando el audio. Ah, caramba. En este momento todo está claro. Angie me dice más, tres más, profe, 6. En total son 6. Sí, Angie, decíamos que en total son 6 referentes bibliográficos. ¿Listo? Ángela, se está cortando, me dice. Se corta el audio. Ay, Dios mío. Está fallando el audio, profe. Perdiendo comunicación. Ya está mejor. Listo, ya mejoró. Sí, la comunicación se pierde en la medida en que uno va perdiendo, y como hay un poquito más temprano a lo acostumbrado para los videochat, entonces en la medida en que se va perdiendo calidad de conexión, se va perdiendo el audio. ¿Listo? Bueno, pero por acá me reportan que ya mejoró. Bueno, entonces me quedo un poquito en la etapa del juzgar. Entonces decíamos que la etapa del juzgar me está invitando a realizar un muy buen estudio, pero un estudio así a conciencia, en serio, ¿cierto? No hay leer rápido y coger y copiar 3 palabras y pegarlas en esa tabla y salió para pintura. No, la etapa del juzgar me está invitando a realizar una buena lectura y análisis de la información que yo encuentro en las fuentes de información, sea en las suyas, las que usted buscó, listo, o sea en las mías, las que tenemos aquí en el aula. Nos invita a que en la medida en que vayamos haciendo la lectura, vayamos organizando primero en un borradorcito, vayamos escribiendo la información, ¿listo? Para después de pronto redactarla con mis propias palabras. Les comentaba también que en la tabla no vamos a copiar y pegar textualmente, ¿listo? En la tabla, la indicación es que usted parafrasee, es decir, que de lo que usted encuentra en sus recursos, en la tabla que usted elabora en Word, usted lo que hace es de escribir luego con sus propias palabras lo que encontró en las fuentes originales de información. No se puede copiar y pegar textualmente. Oído y ojo. Si su merced quiere copiar y pegar textualmente algo de la fuente original de la información, recuerde que cita textual. Si usted va a copiar y pegar textualmente, tiene que regirse de la normativa de APA y tiene que elaborar la cita textual como se debe. Bueno, Irlanda me dice que se fue otra vez el audio. ¿Me escuchan?
Parece que no. Oh. Bueno, parece que ya mejoró. Por ahí escucho, creo que Karen está por ahí con el audio abierto. Ah, listo. Entonces, hay dos opciones, ¿cierto? Si su merced prefiere, que yo también lo preferiría así, en la tabla que usted va a elaborar, parafrasee todo, ¿listo? Escríbalo con sus propias palabras, como usted lo entiende después de que haga el estudio, pues después de que busque la información en las fuentes originales. Si en algún momento quiere o desea copiar y pegar textualmente, se regirse la normativa de APA, ¿cierto? Entonces tiene que regirse la normativa de APA. ¿Esto qué es? Una cita textual de más de 40 palabras basada en el autor, de menos de 40 palabras basada en el texto. ¿Listo? Entonces, en ese aspecto. Pero pues, si lo queremos un poco más sencillo para no tener tantas dificultades respecto a la evaluación de la actividad en lo que tiene que ver con la normativa de APA, sería mejor pues que parafrasearan. No sé si es Irlanda sola que está con problemas de audio o son todos. Juliana, ¿tú escuchas bien? Angie, Jonathan. No sé, Irlanda, tienes que mirar en tu computador, muévete un poquito, cierra y vuelve a abrir. Sí, es que dicen que se está cayendo muy seguido, aunque a mí no me ha sacado, a veces me saca. Bueno, David dice que se corta en algunos momentos. ¿Listo? Bueno, que se cae seguido el audio. Ay, sí, es que ese es el problema con esta herramienta. Bueno, entonces, vamos a ver qué logramos recuperar hasta el momento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a recuperar Luz Deni. Entonces, uno, la actividad propone 3 recursos bibliográficos. Uno para el estudio de cada sacerdote budista, ¿ya? En la etapa del ver. Entonces, la profe lo que está diciendo es, además de esos 3 recursos bibliográficos, ustedes van a aportar un recurso más por cada sacerdote eudista. Es decir, que en total son 6 recursos bibliográficos de donde debe salir la información para la construcción de la tabla. ¿Ya? Esa primera parte se entendió. Por favor, si quieren, alguien que la digite en el chat. Entonces, requerimiento. Ah, bueno, Irlanda dice que sí, que se entendió. Listo, Luz Deni también. Bien. Segundo, en la etapa del juzgar con respecto al análisis de la información, decíamos que es muy importante dedicarle tiempo a la elaboración de la tabla, del cuadro. ¿Por qué? Porque dentro del cuadro usted no me puede copiar y pegar textualmente la información que encuentra en la fuente original de la información. Usted lo que debe hacer es parafrasear, ¿listo? Según la norma APA, o lo que quiere decir, escribir con sus propias palabras, como usted entendió. Bueno, Angie por acá ya les escribió, dice, la actividad se realice de acuerdo a las 3 fuentes del aula y aparte se adjuntan 3 fuentes que nosotros mismos para un total de 6 fuentes bibliográficas. Listo, se adjuntan y se trabajan con ellas, ¿no, Angie? Listo, muchas gracias. Karen también ya la digitó por si de pronto alguien, no sé, todavía tiene alguna pregunta. ¿Listo? Y el segundo
parámetro es lo que les decía, que hay que parafrasear, hay que escribir todo con sus propias palabras, no se puede copiar y pegar textualmente. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver si pasamos a la siguiente etapa, que sería la etapa del actuar. Entonces dice que con base a los insumos proporcionados, elabore un cuadro en Word que plasme el perfil formador de los tres padres, de los tres personajes propuestos. Presente ideas claras en sus perfiles, el aporte que han realizado a la educación y lo que destacaría de cada uno para enriquecer su proyecto como profesional. ¿Listo? Entonces, y viene el enlace para que usted descargue su documento. Bueno, adjunto a ella, ya que voy a abrir el documento, quiero relacionarles acá la forma de entrega. Tiene los seis momentos en que debe dividirse el documento, ¿cierto? Entonces, el documento que usted va a descargar solo trae la tabla, ¿listo? Pero usted, aparte de la tabla, debe agregar la portada, el índice o tabla o contenido, la introducción, el cuerpo del trabajo que será pues la tabla, conclusiones y bibliografía. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que acá tenemos un documento. Esta tabla viene con el documento. ¿Listo? Pero usted además de eso debe agregar su portada, ¿listo? Digamos que yo tengo aquí este modelo de portada, universidad, el título de la actividad, ¿listo? Con el tema, su nombre completo, su ID, su NRC, el nombre de la docente, ¿listo? Programa, facultad y fecha, ¿listo? Luego viene el índice o la tabla de contenido, luego vendrá la introducción, el desarrollo o el contenido de la actividad, después deben venir las conclusiones, ¿listo? Y las referencias. Bueno, yo ahí no las he escrito. Entonces, esta es la tabla en la que nos vamos a basar, ¿bien? Bueno, entonces, si ustedes quieren, revisamos de una vez la tabla, de pronto algunas cosas importantes. Entonces, primero, pues ya habíamos dicho que no vamos a copiar y pegar textualmente, ¿listo? Todo lo vamos a parafrasear. Entonces, ¿qué pasa con la tabla? Por favor, no vamos a cambiar el modelo de la tabla, lo vamos a seguir tal cual está en esta tabla que se envía, ¿listo? Importante también, enviarla en Word, es decir, no me la vaya a sacar, a poner en otro lado, a convertirla en imagen y luego a traerla a Word, porque la profesora cuando revisa esta actividad necesita, por ejemplo, indicarle al estudiante, hey, mira, acá hay un error de ortografía, acá hay un error de redacción, y si usted me envía la tabla como imagen, no me va a ser posible realizar la revisión como es de este documento. ¿Listo? Entonces, por favor, esta primera recomendación. ¿Listo? La tabla ahí en Word como tal. La tabla viene conformada por tres, ya tiene los tres espacios. El primero dedicado al estudio de San Juan Eudes, del padre Rafael García Herreros y del padre Diego Jaramillo. De cada uno de ellos vamos a hacer el estudio de su perfil, sus aportes a la educación, ¿listo? Y vamos a ver cómo estos aportes o qué es lo que cada uno de los sacerdotes aporta a mi proyecto como profesional, ¿vale? Entonces me dice, enumere 5 características principales del perfil de cada personaje. Me voy aquí para acá un poquito, porque quiero que por favor, bien sea aquí en el chat, aquí en el chat es que me cuenten qué entienden ustedes en esa primera columna, ¿listo? ¿Qué es eso del enumere 5 características principales del perfil de cada personaje? ¿Qué entienden ustedes por perfil? Si quieren en el chat, si quieren activen
el micrófono. Ok, Lady, dale. Pues yo entiendo que es como lo que es cada persona, cada uno como persona, lo que lo enfoca a cada uno. Un ejemplo, Lady. Una característica Por de tu perfil. ejemplo, una característica en perfil. em, que estoy, ¿cómo así? Por ejemplo, que trato a solo niños de 6 a 5 años en toda mi profesión, por ejemplo, ¿no? Bueno, podría ser. Por ahí Angie puso otro ejemplo. Dice, ¿cómo era la persona en que se desempeñaba? Bueno, está un poco general, Angie. Ojo, en el perfil, bueno, mi perfil, ¿cuál es su perfil? Yo le digo, describa su perfil. Entonces, exactamente, muy bien, Irlanda. Irlanda dice ser humilde, ¿cierto? Ser una persona servicial. Pero cuando usted la describa dentro de la tabla, usted tiene que ser, perdón la redundancia, más descriptiva. Fue una persona humilde porque o ya que, ¿cierto? Fue una persona servicial que se destacó por esto, por aquello, ¿cierto? El perfil es un poco más cómo es usted como persona, ¿cierto? ¿Qué lo caracterizaba a usted como persona? ¿Qué lo caracteriza? Eso, ser líder, colaborador, exactamente. Pero no me vayan a hacer listas así como me las están poniendo ahí. ¿Listo? Describen muy bien por qué era líder. ¿Listo? Hay un elemento muy importante que tiene muchísimo que ver con nuestro perfil, con su perfil como persona. Y es que usted no se formó solito, yo no me formé solita. Hay algo que nos aporta mucho en lo que es nuestro perfil como persona y es nuestra familia. ¿Listo? Entonces, ahí en la tablita, cuando estén ustedes hablando del perfil, ay caramba, creo que tengo problemas de conexión. Ay, Dios, se murió esto. Oh, Dios. Hola, ¿me escuchan? Ah, ya, perdón. Esperar un momento. Oh, Dios, está muy mal. Ya se ve. Ah, creo que ya lo recuperamos. ¿No me escuchan? Listo, listo, dijeron que ya. Bueno, les decía entonces, perfil, cuando ustedes vayan a hablar de esas 5 características del perfil de cada sacerdote budista, es también muy importante, ya, es también que se corta, que no se corta. Sí, profe, y su cara de angustia también. Perdón, Daisy, pero es que, ay Dios. Bueno, es también muy importante que hagan relación al aspecto familiar de cada uno de los sacerdotes eudistas, porque realmente el aspecto familiar dice mucho, ¿cierto? Y aporta mucho a nuestro perfil como personas. ¿Listo? Entonces, en esa parte. Entonces, que quede claro que la primera columna trabaja el perfil, lo que es la persona, cómo se define la persona, sus características, su personalidad, su familia, sobre todo. ¿Listo? Cómo era con los amigos, cómo era con el vecino, es su perfil, esas características pues, que lo definen como tal, ¿vale? Bueno, si quiere alguien, por favor, me regala algún resumencito o algo ahí de lo del perfil en el chat que le haya quedado, por si alguien no alcanzó a escuchar, o con el micrófono. Ay, se corta.
Listo, dale, Karen. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchas? Profe. Listo, Karen. Profe. Sí. De acuerdo, ¿me escuchan? A ver. Bueno, chicos, entiendo que en la primera columna para hacer cuadro comparativo lo que hay que hacer es un perfil. Dentro del perfil obviamente vamos a relacionar el tema de la personalidad, características y el tema familiar de cada padre o madre, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cualidades, o perdón, de personalidad o perfil, estaríamos hablando ya explícitamente de si es una persona tranquila o si es sensible, si es respetuoso, si es humilde. Y eso serían principalmente el perfil que describe a cada uno de los padres dentro de la columna o la primera columna. Es lo que básicamente entendí. Exactamente, Karen, sí, son todos esos elementos que hicieron que él llegara a ser el sacerdote del que leímos, del que conocimos, o la persona que es, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a hablar de tu perfil, Karen, hoy en día eres quien eres, ¿cierto? Gracias a la historia que tienes detrás tuyo, a tu familia, a cómo de pronto tus amigos, la sociedad, ¿cierto? Cómo todo influyó para que tú hoy día seas la persona que eres. ¿Listo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces todos esos aspectos. ¿Cómo nos va? Gracias, Karen. Bueno, entonces, la segunda columna dice, enumere 5 aportes que deja cada persona a la formación o a la educación. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es un poquito más sencillo. Entonces, por ejemplo, 5 aspectos en cuanto a Juan Eudes, a San Juan Eudes. ¿Qué pasaba con San Juan Eudes? Pues que vivió una época muy difícil, el siglo XVII, en unas situaciones terriblemente difíciles para tanto para los sacerdotes como para las personas de la sociedad donde él se desarrollaba. Entonces, uno de los aportes muy importantes, muy interesantes a la educación fue que Juan Eudes se interesó por ayudar y por formar a las chicas, a las jovencitas que por la situación económica que se vivía en el momento tenían o trabajaban en las calles prostituyéndose. Entonces, por ejemplo, ese fue un aporte muy importante y un aporte muy especial de Juan Eudes, que se interesó por la educación de estas chicas, por decirles, miren, hay otras maneras, ¿cierto?, de ganarse la vida, ustedes valen mucho, y empezó a formarlas, a dar educación, a formarlas en el Evangelio también, ¿listo? Entonces son todos los elementos, cositas importantes que cada uno de los 3 sacerdotes haya aportado a la educación, ¿listo? Bueno. Sí, Angie, las labores que cada sacerdote realizó, pero enfocadas a la educación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú estás hablando del padre Rafael García Herreros, pues que y realizó muchos aportes a la educación. Por ejemplo, fue un gran escritor. El hecho de escribir toda esa cantidad de cuentos que él tiene es también una manera de aportar a la educación. ¿Listo? ¿Cómo aporta el padre o quién conoce algún aspecto relacionado con los aportes del padre Diego Jaramillo a la educación? Algún aporte ahí en el chat, con el audífono, como quieran. ¿Quién conoce o quién conoce algún aporte a la educación de cualquiera de los 3 sacerdotes que estamos mencionando? Juan Eudes, Diego Jaramillo. Listo, Jonathan, dale.
Buenas noches. Sí, sí, señor. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, gracias a Dios, sí, señora. Sí, Ah, ok, listo. ¿Qué aporte conoces a la educación de alguno de los tres personajes los tres, euditas? bueno, ya le digo el padre. Ah, que de San Juan Eudes, que fundó un seminario donde preparaba esmeradamente a los sacerdotes para su ministerio. Escribió un tratado sobre el admirable corazón de la Santísima Madre de Dios. Y sí, de él solo encontré 4. Profe, una preguntita, y si no se encuentran los 5, aunque no estén completos, ¿no hay ningún problema? Jonathan, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, lo que pasa es que la profesora perdió el audio, es por eso que no te responde. Ah, Ya, caramba. si quieres, pues mira el chat Ok, y haz la pregunta por el chat. Vale. listo, vale. Profe, ¿nos escucha? Profe. Bueno, vamos a ver si esto funciona. No, en mi caso aquí esto está terrible, 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 Karen. ¿Ya me escuchan? Bueno, vamos a aprovechar estos momentos de efervescencia y calor que esto medio funcione. Bueno, muy bien, por acá ya nos estaban comentando algunas cositas muy relacionadas con los aportes, ¿listo? Se me perdió el chat de hace un rato, pero alguien hablaba acerca de los edificios, de la terminación de los edificios o algo más, o algo así. Vamos a enfocarlo en cosas un poquito más específicas, por ejemplo, del padre Rafael García Herreros, algo muy específico y un muy buen, bueno, tiene muchísimos, pero un gran aporte a la educación fue la fundación, pues como tal, de la Universidad Minuto de Dios, ¿cierto? Tiene muchas otras cosas, pero entonces así, los aportes directos, específicos. ¿Qué aportó? ¿Listo? Bien descritos. Eso en la columna 2. ¿Bien? Listo. Ahora, nos iríamos para la tercera y última columna, por favor. ¿Listo? Entonces, la tercera y última columna requiere, dice, enumere 5 aportes que deja el personaje a su proyecto profesional. Cada aporte debe ir relacionado, ¿cierto? Más o menos
tanto con las características de cada perfil como con los aportes a la educación de cada uno de ellos, ¿listo? Entonces, de acuerdo a esas características y a esos aportes, eso, ¿cómo le aporta a usted y qué le deja para su proyecto profesional específicamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué me aporta a mí? Bueno, me aporta el gran sentido de pertenencia que el padre Diego Jaramillo tiene frente a, ¿cierto? Entonces, es específicamente qué me aporta a mi proyecto como profesional. Aquí evidentemente va a haber muchas diferencias porque es que una cosa es cómo veo yo los aportes a la educación y el perfil del padre, por ejemplo, San Juan Eudes, cómo lo veo yo y cómo me aporta a mi profesión como educador, y de pronto una persona que estudie contaduría lo ve de otra manera. Entonces, ¿cómo le aporta a usted en su formación profesional como contador? A usted en su formación profesional como psicólogo, como educador físico, como trabajador social, bueno, con respecto a la carrera que usted está desarrollando, ¿listo? Entonces, esa sería la última columna, los aportes que que cada personaje deja a su proyecto como profesional, ¿vale? Bueno, entonces, en este sentido la tablita llevaría las 3 columnas. Recuerden que después de la tablita deben venir las conclusiones y las referencias bibliográficas. Bueno, dice Angie que se le desconectó. Angie, si toca cerrarlo, volverlo a abrir, a mí me pasó igual. Tranquilo, Brian. Una última cosita, ¿listo? Una última cosita, y es con respecto a las referencias bibliográficas, que son el último elemento de el documento, ¿listo? Son muy, muy importantes a la hora de la evaluación. Por favor, una cosa importante es elaborar la bibliografía o las referencias bibliográficas no es igual a copiar y pegar enlaces. Si su merced me copia y me pega enlaces a la loca, no le vamos a poder evaluar bien esa sección. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer un pequeño refuercito en cuanto a la normativa de APA. Para ello, en el foro de novedades, si ustedes visitan un poco el foro de novedades, en el foro de novedades donde para la actividad número 13, entonces ya les voy a mostrar por acá. Entonces, en comunicaciones están las novedades. Y en novedades está video chat de apoyo para la actividad 13. Y acá mismo en el video chat ustedes encuentran un enlace para que ingresen al manual de las normas APA de VD 2017. ¿Listo? Bueno, ¿por qué es tan importante este manual? Porque usted va a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Si usted basó la información para uno de los sacerdotes eudistas en un video que usted encontró en internet, cuando vaya a construir la referencia debe basarse en la normativa de APA. Entonces, miren, aquí en el documento que yo les dejé en el foro, ¿cierto? Que sería este, se ubica usted en la tabla de contenido, ¿listo? Primero viene todo el apartado de las citas. Bueno, nosotros vamos a parafrasear, entonces por ahora no va a ser tan importante ese apartado para nosotros, pero sí va a ser muy importante este segundo apartado. Dice, ¿cómo construir referencias? Entonces, las referencias se construyen de acuerdo a la fuente de información de donde yo obtuve, ¿cierto? La información como tal. Por ejemplo, si yo obtuve la información de un video, entonces, ¿cómo construyo la información de un video? Entonces, voy a buscar por acá. En el número 38 dice medios audiovisuales. Y en medios audiovisuales voy a buscar el ejemplo de cómo construir una referencia para un video que yo encontré en la web.
Entonces acá está formato general para película, no me sirve. Está para grabación de música, no me sirve. Acá dice, ejemplo para video. ¿Qué necesito? Necesito el título del video. Entre paréntesis debo escribir productor. Entonces, punto y punto. Entre paréntesis, el año de publicación. Punto. ¿Listo? Ay, perdón, el primero no es dije algo mal. El primero no es el título del video. El primero es el nombre del autor. En este caso es un diminuto, que sería un autor corporativo. No todos los autores son personas naturales. Si fuera una persona natural, entonces aquí diría mora.p. ¿Listo? De Patricia. Entonces, autor, productor, año de publicación, título del video, ¿listo? Entre corchetes se debe escribir web. Aquí también es válido escribir entre los corcheticos YouTube, si lo tomé de YouTube. Y si no, lo generalizamos desde la opción web. Recuperado de, aquí sí va el enlace. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura para que usted arme su referencia cuando la información la obtenga de un video. ¿Listo? Ahora, digamos que la información no la obtuvimos de un video, la información la obtuvimos de una página web. Entonces vamos igual a la sección de las referencias, ¿listo? Y vamos a buscar cuál me sirve. Entonces acá está publicaciones, libros, informes, actas, medios. Bueno, creo que aquí ya me pasé un poquito. Por ejemplo, digamos, vamos a entrar a la sección de libros de consulta y capítulos de libro. Ay, claro que, espérenme un segundito que, mire, por ejemplo, acá hay una opción para, si la información usted lo obtiene de un foro, listo, listas de direcciones electrónicas y otras comunidades. Listo, entonces si quiere vamos por acá, listo. Vamos a buscar por acá qué hay. Repositorios. Noticias, publicación en listas de correo. Ejemplo de un mensaje publicado en un blog. Ah, no, pero ya todo esto son de blogs. Formato general. Bueno, aquí me perdí un poquito con el ejemplo que les quería dar. No importa, vamos a devolver acá un poco. Listo. Y vamos a retomar por acá. Publicaciones periódicas. Me perdí un poco en el material en línea. Listo. Por ejemplo, aquí viene la sección de revistas. Si usted encontró la información en una revista virtual, usted tiene que ubicar cómo elaborar la referencia en caso de que la revista sea online. ¿Listo? Entonces, impreso con autor. Mire, por ejemplo, si es un periódico y es en línea, esta es la forma en la que usted debe construir la referencia. ¿Qué necesita? El apellido del autor, la inicial del nombre, la fecha de publicación, el título, ¿listo? El nombre del periódico, recuperado de y el enlace, ¿listo? Digamos que este es el formato general. Viene acá la sección de libros también, entonces usted puede consultar en caso de que el libro de donde usted extrae la información sea un libro electrónico o un libro online, ¿listo? Entonces también tiene aquí la opción de revisar.
Bueno, entonces, ¿cuál es la idea, chicos? La idea es que como ustedes tienen que buscar recursos, ¿cierto? Que cuando ustedes construyan las referencias estén acordes a la normativa de APA. Bueno, aquí hay este recurso. Si ustedes quieren buscar en internet la normativa de APA, desde que sea la 6ª edición no hay ningún problema. Usted también puede entrar a Google y escribir normativa de APA, 6ª edición, normativa de APA. Realmente son muy poquitas las cosas que cambian, ¿cierto? Lo importante es tener claro que si la información la encontré en un libro, si el libro es impreso o el libro es online, si proviene de una página web, cómo construyo la referencia. ¿Listo? Entonces, eso es muy, muy, muy importante en la elaboración de este documento. Ahora, a partir en el espacio de forma de entrega, ¿listo? Dicen que el archivo debe ser cargado a través del espacio de entrega de esta actividad. La estrategia de ellos es enviar 40. Es el próximo domingo, ¿listo? Bueno, Francia dice que apenas acaba de conectarse. Francia, ahora trataremos, ahora no porque toca esperar, pero trataremos mañana temprano de subir el video que corresponde a esta sesión, aunque tuvimos muchos problemas de conexión, entonces nos fue un poco difícil, pero pues trataremos de subirlo a ver en qué te ayuda. ¿Alguna pregunta específica con respecto a la actividad, chicos? Listo, Karen, dale. Qué pena, profe. Tranquila, Karen. Qué pena, no, lo que pasa es que tuve que intervenir un poco con la clase, me quedé en la parte de las normas APA con el foro de novedades. Entiendo que no es una pregunta directamente de la actividad, pero pues quisiera saber si de pronto me pueden colaborar algunos de mis compañeros con el tema por chat o algo. Pues yo sé que mañana van a dejar el video, pero pues me interesaría mucho pues terminar y complementar la clase del día de hoy. Ay, no, Karen, no te escucho bien. Algo del video te alcancé a escuchar, pero no entendí. Tuvo interferencias con el tema de la clase virtual, entonces quisiera saber si de pronto algún compañero me puede colaborar con el tema de escribir en el aula, en el chat, perdón, o adelantarme un poco porque me quedé en la parte de las normas APA con referencia al foro de novedades. Entonces, sí, sé que quedó en el foro de novedades. Sí. Pero pues ahí se me cortó totalmente la comunicación y pues quisiera saber si de pronto alguien me puede colaborar. No lo de las normas, sino lo que se dijo después de las normas APA. Lo que dije después de las normas APA. No, pues de pronto alguno en el chat, pero si me pueden colaborar. Sí, no, es importante, Karen, pues no, nosotros no tenemos de pronto mucho espacio como para dedicarle a la normativa de APA, pero sí es mi interés que ustedes hagan una buena aproximación, ¿cierto? Es decir, que cuando ustedes se sienten a construir una referencia, sean conscientes primero de que una referencia, que cuando a mí me piden construir una referencia no es copiar y pegar un enlace, ¿cierto, Karen? Sí, sí, señora, yo entiendo Sí. que se debe referenciar. O sea, a lo que yo voy es que luego de las citas y eso, si se podría o si me hacen el favor, por medio de chat, de informarme qué se dijo después de las normas APA que estaban en el foro de novedades, ¿cierto? Porque quedó en el foro de novedades. Yo hasta ahí quedé perfectamente, pero si alguien me colabora, ¿qué se dijo después por medio del chat? No, Karen, yo estaba, después de que mencioné el foro y eso, yo continué hablando de la normativa de APA. La abrí y miré de pronto algunos ejemplos que de igual tú los puedes también mirar en tu casita, ¿cierto? Lo importante es que consultes en la norma, entonces digas, bueno, yo estoy obteniendo la información de una página web.
¿cierto? Y la profe me dice que al final del documento tengo que hacer la referencia de esa página web. Entonces, ¿qué tengo que poner en la referencia? Ah, que tengo que poner el autor, que tengo que poner la fecha de publicación, que tengo que poner el título del sitio, el título, ¿cierto? Que tengo que escribir recuperado de y poner el enlace, ¿cierto? Porque no, realmente después de que te hablé de la norma APA no toqué un tema distinto realmente, yo continué hablando de la normativa APA, ¿listo? Ah, bueno, vale. Sí, Tranquila, ya no con te eso tenemos. preocupes. Ok, Muchas gracias. listo, tranquila, no te preocupes. Daisy, tranquila, dale la pregunta por el chat o activa el audio como quieras. Daisy. Dice, Word permite ingresar los datos para la referencia de una forma fácil. Ah, sí, Daisy, si de pronto ustedes saben utilizar la herramienta para pues, construir como tal la referencia, lo pueden hacer, claro, el editor, claro que sí, lo pueden hacer. De hecho, a mí también me gusta mucho trabajarlo porque me facilita al final, solamente le digo insertar las referencias y ya, la bibliografía y ya. Entonces, si lo pueden utilizar y lo saben utilizar, perfecto, magnífico. De una vez la cita queda hecha. En la medida en que uno ingrese bien la información, ¿no, Karen? Porque a veces uno la embarra digitando la información o ingresando la información y pues él tampoco le va a arrojar bien la referencia. Pero sí, es una excelente herramienta, es muy bueno que la utilice. Listo, Daisy. Francia, profe, la actividad del domingo es la 13, ¿verdad? Sí, señora, es la actividad 13. Francia, yo sé que entraste al final, pero te voy a hacer una recomendación inmensísima. Francia, dentro de la tabla tienes que parafrasear, escribir todo, absolutamente con tus propias palabras, lo que tú entiendes. ¿Listo? Tienes que, en la actividad se te proveen 3 recursos bibliográficos, uno para el estudio de cada sacerdote eudista. Tú tienes que aportar otros 3, ¿listo? Por tu cuenta, buscas otro referente para el padre San Juan Eudes, otro para el padre Diego Jaramillo y otro para el padre García Herreros. Es decir, en total mínimo tienes que tener 6 referencias porque 3 que te doy y 3 que buscas tú. ¿Listo, Francia? Listo. ¿Alguna pregunta más? Qué pena con ustedes ese desorden con la conexión, pero pues no, me da pena con ustedes, pero pues no es nuestra culpa, ¿cierto? Es un poco difícil arreglar esas cosas que tienen que ver como con la conexión y demás. Es una herramienta bien exigente en cuanto a conexión. ¿Listo? Sobre los 6, Francia, sobre los 6, porque van 3 que te doy yo en el aula y de esos también tienes que hacer las referencias y basarte en esos y 3 que buscas tú. ¿Listo, Francia? Yo sé que en total son 6. Ay, gracias, Irlanda, qué pena de verdad con ustedes. Pues ahí hacemos lo que se puede. ¿Listo? Listo, Paula, una pregunta. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, señora. Profe, tengo una pregunta. Las referencias que tú nos diste en el cuadro, o sea, la primera referencia es la que dice principal, perfil de cada personaje. La segunda es el aporte de cada personaje en la formación y educación. Y la tercera es lo del proyecto profesional, ¿sí? O sea, ¿esas son las referencias o cuáles son? Es que me enredé. Te voy a compartir la pantalla, indicar exactamente en el aula cuáles son los 3 recursos que yo te doy. ¿Listo? Vale. Ahí va. Listo. Los recursos que yo te doy son estos. Mira, aquí estoy en la actividad 13, ¿cierto? Los 3 recursos que yo te doy son estos. 1, ¿listo?
Este que es para el estudio de la vida y obra de Juan Eudes, ¿listo? Incluso ni siquiera tienes que construir la referencia, mira que aquí vienen hechas. Ahí está. Te las tienes que copiar y pegar, ¿listo? La segunda es esta, es de para el estudio de la vida y obra del padre Diego Jaramillo, ¿listo? Y la tercera es esta, que es para el estudio de la vida y obra del padre García Herreros, ¿listo? Entonces, aquí que estaba la compañerita también. Uno más para Diego Jaramillo y uno más para el padre García Herreros. De ellos, obviamente, tú tienes que encargarte de construir las referencias. Las que yo te doy ya están acá. Tú coges y las copias en tu documento de Word. Perfecto. Pero las que tú busques por tu cuenta, tú te tienes que encargar de construir las referencias. ¿Listo? Por eso es que te doy acá en el aula, en la sección de novedades, ¿cierto? Tú ingresas, dice video chat de apoyo actividad 13 y ahí te dejé un enlace de la normativa, del manual de normas APA de VD. Pero no es obligatorio que tiene que ser en ese manual. Tú puedes buscar la normativa de APA, la 6ª edición, ¿listo? En internet, no tiene que ser esta, no te preocupes. ¿Vale? Oiga, yo no estaba compartiendo la pantalla. Oye. Paula. Señora, es que, o sea, ¿sabes qué fue lo que yo me reí? Yo sé que yo tengo que hacerlo en las referencias y eso, ¿sí? Lo que yo no entendí es que si yo tengo que hacer 3 referencias más, A ver, yo no compartí pantalla. no, profe, no te ves, no se escucha nada. Ay, tan bonita. Bueno, está el resumen de Karen. Vamos a ver. Sí, señora, la actividad 13 es la actividad. Hay recursos para hacer los trabajos. Van a encontrar 3 recursos y tú debes buscar 3 más, diferentes a los que están. Muy bien, Karen. Sí. Lo que la profe informa es que en el cuadro comparativo no se debe copiar y pegar. Si se hace, hay que citar según las normas SAP o parafrasear. Las normas van a estar en comunicaciones en el foro de novedades. Sí, señora. Según el cuadro comparativo, primera columna, perfil de cada padre bajo la personalidad y lo familiar. Segunda columna, 5 aportes
de cada padre frente a la educación. Tercera columna, 5 aportes que deja cada padre en la profesión de cada uno de nosotros. Sí, señora. En el aula informa que hay que hacer el trabajo con portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. ¿Listo? Referenciar sin dejar solo el link, solo al final. Hay que dejar referencias según la norma APA. Sí, señora. Sí, Irlanda, aquí dice Irlanda, sí, sí, las 3 solo tienes que copiarlas, ya las que tú buscas por tu cuenta las tienes que hacer. Listo, Karen, muchas gracias, el resumen está perfecto. Sí, yo creo que es una gran ayuda ahí, ¿listo? Ok, ¿más preguntas? Paula, ya entendí, muchas gracias. Ok, Paula, listo, qué pena que estabas hablando y se fue esta conexión otra vez. Listo, espero que te sirva. Ok. Bueno, chicos, si ya no tenemos más preguntas, si quieren los dejo que se vayan a descansar, que yo sé que deben estar muy cansaditos. ¿Listo? Listo, David. Muchas gracias, que pasen muy buena noche. Vale. Ok, Tatiana, muchas gracias a ustedes también. Gracias, Karen, por tu ayuda con el resumen. Bueno, listo. Muchas gracias a todos ustedes.